Ok, entonces vamos a iniciar la transmisión. Bienvenidos a todos. Esta es la charla inaugural del ciclo de conferencias Informs en español. De nuevo, muchas gracias por su interés en participar en este ciclo de conferencias y vamos a iniciar entonces con nuestras charlas. Primero que todo, quiero introducir a el sponsor oficial de este programa, que es la organización Informs. Informs es el Instituto para la Investigación de Operaciones y Ciencias Administrativas y es la principal sociedad internacional para profesionales que trabajan en estas áreas, investigación de operaciones, analítica y ciencias administrativas. Y cuenta con alrededor de 2.500 miembros en todo el mundo. Esta es una estrategia de Informs en su comité de diversidad, equidad e inclusión, donde en particular en este programa de Informs en español queremos aumentar las conexiones con los países hispanohablantes. ¿Qué es Informs en español? Informs en español es un ciclo de conferencias en español sobre investigación de operaciones, analítica, ciencias administrativas y áreas afines. Y durante este ciclo vamos a tener 5 charlas en el fall o otoño del 2020, que estamos en esta slide, y vamos a tener 5 charlas adicionales en la primavera del año entrante 2021. Para este primer ciclo de conferencias iniciamos con el profesor Santiago Segarra de la Universidad de Rice, que va a hablar de redes y ciencia de datos. Y más adelante, el próximo martes 24 de noviembre, tenemos la segunda charla a cargo de la profesora María de Arteaga de la Universidad de Texas en Austin, que va a hablar de riesgos de discriminación en la inteligencia artificial. Primero de diciembre tenemos a la profesora María Mayorga de North Carolina State University, hablando de modelos predictivos del cuidado de la salud para medicina personalizada. 3 de diciembre tenemos a la profesora Marinel Vázquez de Yale University hablando sobre robótica distribuida y finalizamos esta primera parte de conferencias en diciembre 10 con el profesor Jorge Poveda de la Universidad de Colorado en Boulder hablando de búsqueda de equilibrios en tiempo de Nash en tiempo fijo. Este es el link de registro, entonces invitamos a todos a que se registren. Ya ustedes, si recibieron correos por parte de Informs en español, ya están registrados. Los invito a que compartan el link de registro con otras personas que estén interesadas. Esta charla va a ser transmitida a través de Zoom, pero está siendo transmitida en vivo a través de nuestro canal de YouTube, que está en este momento activo. ¿Para qué estamos haciendo Informs en español? Y tenemos estos 5 objetivos principales. Queremos proveer acceso en español a investigación en el estado del arte, mostrar a Informs como una organización profesional, incentivar la creación de capítulos estudiantiles de Informs y guiar aplicantes de pregrado, posgrado y postdocs en comunidades subrepresentadas en la academia. Y finalmente, construir comunidad hispanohablante alrededor de las áreas relacionadas con Informs. La estructura de cada una de estas charlas va a tener 4 componentes principales. Primero va a ser una pequeña introducción de Informs que la acabo de hacer. Luego tenemos una charla técnica a cargo del presentador invitado. Finalmente, el presentador invitado hace una descripción muy breve de la universidad y del proceso de admisión. Y finalizamos con preguntas y respuestas. Idealmente queremos tener máximo 1 hora de contenido. Lo que se viene, hemos logrado tener una lista de profesores de universidades estadounidenses que hablan español y que quieren presentar su investigación. Entonces vamos a tener contenidos por muchas otras charlas más. Por eso los invito a que se registren y que inviten a otras personas a que se registren. Esta es solo una muestra de las universidades con las cuales hemos tenido contacto para que para que profesores presenten sus investigaciones. Entonces va a estar muy interesante. Y el día de hoy tenemos nuestra conferencia inaugural al cargo del profesor Santiago Segarra de la Universidad de Rice. Él es originalmente de Argentina, hizo doctorado en la Universidad de Pensilvania con un postdoctorado del MIT y nos va a hablar acerca de redes y ciencia de datos.
Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida al profesor Santiago Segarra y puedes empezar a compartir tu presentación, Santiago. Perfecto. Bueno, muchas gracias a César por la invitación y por la introducción. Y bienvenidos todos. Es un placer para mí estar acá, para que comparto. Muy bien. Perdón, pues estoy un poco con la voz tomada, pero vamos a ver, creo que voy a poder sobrevivir toda la hora. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre mi trabajo. Mi nombre es Santiago Segarra, y como César dijo, primero muchas gracias por la invitación. Soy profesor acá en Rice University, en el departamento de Electrical and Computer Engineering. Y hoy voy a intentar cubrir estos 4 puntos. Primero, brevemente, quién soy, eso va a ser una slide muy rápido. Después, en qué trabajo, básicamente cuáles son las herramientas que utilizo para mi trabajo. Luego, algunos case studies, no voy a ir mucho al detalle matemático de las herramientas, sino un poco en qué se pueden utilizar y algunas colaboraciones que estoy teniendo actualmente con gente acá dentro de Rice. Y por último, como César dijo muy bien, hablar un poquito sobre Rice en sí y contestar cualquier pregunta que ustedes puedan llegar a tener. Bueno, arrancando un poco, ¿quién soy? Bueno, esta es una slide nomás, ahí acá abajo estoy yo, un poco más formal que hoy, en traje corbata. Pero bueno, estos son mis últimos 15 años de vida. Para darles un poco de background de dónde vengo, sí, yo originalmente soy de Argentina, de Buenos Aires. De 2006 a 2011 hice mi undergrad en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de TIRBA, en Industrial Engineering. Hice ahí el pregrado, el undergrad. Y en 2011 me mudé a Estados Unidos, ya van a ser 10 años, a hacer mi PhD, así que viví 5 años en Filadelfia, hice el máster y el PhD en Electrical and Systems Engineering en UPenn, así que viví 5 años en Filadelfia. En 2016 terminé el PhD y viví 2 años en Boston cuando estaba haciendo un postdoc en MIT. Y desde julio de 2018 que soy profesor acá en Rice, como dije anteriormente, en el departamento de Electrical and Computer Engineering, pero más cerca de la parte de Electrical Engineering. Bueno, un poco en qué trabajo. Primero que nada, como se imaginarán, no suelo hablar sobre mi trabajo en castellano, esta es una excepción. Más que alguna charla que he dado en Argentina o en España, en general hablo en inglés, así que como van a ver voy a trabarme un poquito intentando buscar las palabras en castellano y probablemente la mitad de las palabras que diga terminen siendo en inglés, así que perdón por eso. Pero de todas formas es una linda oportunidad de poder hablar de las cosas que hago en mi idioma natal. No voy a ir, como dije antes, muy en detalle, si esto no va a ser un seminario técnico, sino más bien un poco high level, cuáles son el tipo de cosas que hago. Y evidentemente vivimos en una era de redes. Tenemos redes sociales, internet, smart grids, un montón de redes. Y nuestro deseo es poder procesar, analizar y aprender a partir de data en estas redes. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Primero, representamos las redes como grafos, que son entidades matemáticas que codifican relaciones binarias entre nodos o agentes. Y nuestro interés no es únicamente en entender la estructura de las redes, sino también entender data asociada a los nodos o agentes en estas redes. Por ejemplo, en una red social, no solamente entender cómo se forman las conexiones entre las personas, sino también entender atributos sobre esta persona. Por ejemplo, opiniones o preferencias de estas personas, poder predecirlas, poder entenderlas mejor. Entonces uno podría decir que el objetivo último, digamos, de mi trabajo es poder combinar la ciencia de redes, Network Science, por un lado, por otro lado, el procesamiento de señales y la inteligencia artificial, para poder utilizar la estructura de las redes y comprender mejor data definida en estas redes. Por eso el título, Redes y Ciencia de Datos. Entonces, si pensamos en redes y ciencia de datos, hay como estos 3 pilares que me ayudan a mí a pensar sobre mi trabajo y poder comunicárselo a otra gente, que sería entender la estructura de las redes por un lado, entender data asociada a estas redes y después una parte empírica o de aplicaciones. Y lo que hice acá fue hacer una proyección parcial de algunos trabajos en los que estuve en el pasado y estoy actualmente trabajando y cómo encuadran dentro de este triángulo, digamos, donde
La posición de cada punto nos da una idea de cuáles son los ingredientes que conforman cada proyecto. Entonces hay una parte que tiene que ver con entender la estructura de las redes. Y ahí uno puede entender, node centrality sería intentar entender cuáles son los nodos que tienen más influencia dentro de una red. Clustering tiene que ver con intentar detectar comunidades dentro de redes. Metric projection sería la idea de intentar proyectar una red en un espacio métrico, que es un espacio que tiene más estructura, donde es más fácil resolver algunos problemas como search y otros problemas en un espacio métrico son más fáciles que en una red. Entonces podemos primero proyectar una red en un espacio métrico y después intentar resolver el problema ahí. Y algunas otras cosas, digamos, dentro del universo de cómo entender estas estructuras mejores. Igual ese no va a ser el foco de la charla de hoy. La charla de hoy va a estar un poco más focalizada, digamos, cerca de este vértice azul, que tiene que ver con cómo entender data en las redes. Y acá sí voy a introducir un poco más en detalle cuál es el tipo de herramientas que utilizo. ¿Sí? Eso lo voy a hacer en un segundo. Y después está esta parte verde que tiene que ver con colaboraciones interdisciplinarias, más que nada, sobre aplicar redes a algunos dominios impensados. Entonces, algunas preguntas interdisciplinarias que estudié en el pasado, por ejemplo, utilizar redes para poder determinar quién era realmente William Shakespeare, o cómo poder diagnosticar Alzheimer's, o qué hace que un texto yihadí sea popular. Entonces, estos tres tópicos acá que los puse, primero porque son proyectos en los que trabajé y me divertí, pero también porque son muy dispares, como para poder demostrar qué tan amplio es el espectro en que uno puede aplicar este tipo de herramientas. Y estos en particular generaron cierto revuelo. Esto fue hace 4 años cuando trabajamos en Shakespeare. No sé, esto apareció en el New York Times, en el Washington Post y demás. Y eso fue realmente muy divertido. Y después, el año pasado, cuando Estados Unidos ahí mataron al Baghdadi con este airstrike, escribimos un artículo, un op-ed article en Foreign Policy Magazine sobre esto, porque bueno, estábamos estudiando los textos yihadís. Así que de hecho, en realidad, mira, si en 2011, cuando yo me estaba viniendo a Estados Unidos, estaba ahí en Ezeiza, volando desde Buenos Aires, me hubieses dicho que dentro de 8 años Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, iba a aceptar un ataque aéreo contra el jefe de Al Qaeda, lo iba a matar, y yo iba a terminar escribiendo un artículo en Foreign Policy Magazine, te hubiese dicho que estabas loco, ¿no? Porque yo estaba haciendo hacer un doctorado en ingeniería eléctrica, ¿qué tiene que ver? Y si bien esto es un dato más bien anecdótico, creo que tiene un poco de verdad en el hecho de que estudiar estas herramientas, que si bien son teóricas y matemáticas, tienen una aplicación muy amplia, ayudan a uno a poder trabajar con gente de un montón de distintos dominios y hacer nuestro trabajo mucho más divertido. Bueno, entonces yo les dije que iba a hablar un poquito más de esta parte azul, perdón. Así que déjenme describir un poco el tipo de herramientas que utilizamos. Bueno, representamos la data en los grafos como lo que llamamos señales en grafos, o graph signals, si quieren buscarlo en inglés para buscar algunos trabajos. Entonces uno puede pensar de tener una red social, ese es nuestro dominio, nuestro sustrato donde vamos a definir una señal. ¿Qué es la señal? Por ejemplo, opiniones de esta gente. O podemos tener una red de infraestructura urbana, y esa puede ser nuestro dominio, y después podemos ver cuánta congestión hay en las distintas intersecciones, y esa puede ser nuestra señal. O podemos tener una representación en red de nuestro cerebro, ese es nuestro dominio, y sobre ese dominio definimos nuestra actividad neuronal, esa es nuestra señal. Entonces estas son las señales en grafos, que en vez de pensar en señales en el tiempo o imágenes, pensamos en esta nueva generación de señales que están definidas en estos dominios irregulares representados por grafos. ¿Y qué queremos hacer con estas señales? Bueno, lo mismo que hacemos con las señales más tradicionales: compresión, deconvolución, interpolación. Pero estas tareas muy clásicas las estamos viendo ahora dentro de esta perspectiva más moderna. Entonces uno puede decir,
Por ejemplo, podemos interpolar una señal cerebral a partir de un par de observaciones. Bueno, eso es como sampling and reconstruction, pero en vez de hacer eso sobre señales en el tiempo, lo hacemos sobre señales en redes. O podemos localizar la fuente de un rumor en una red social. Bueno, ahí es como hacer source localization, ¿no? Pero en vez de hacerlo en 2 dimensiones continuas, lo hacemos en un grafo, que es una dimensión discreta. O, por ejemplo, podemos predecir la evolución de una epidemia en una red, ¿no? Esto obviamente es algo de mucha importancia ahora. Bueno, todo esto lo podemos utilizar con el tipo de herramientas que voy a describir ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algunos de ustedes por ahí que tienen background en Electrical Engineering o similar, por ahí tomaron cursos de procesamiento de señales o quizá trabajan en eso incluso. Bueno, entonces, lo que se puede hacer es, en procesamiento de señales clásico, la transformada de Fourier es muy importante, porque lo que nos otorga es una forma distinta, una nueva perspectiva para poder ver nuestra data. ¿Sí? Estamos transformando nuestra data a otro dominio. Bueno, uno puede hacer lo mismo con grafos. Entonces, definir lo que se llama como Graph Fourier Transform, la transformada de Fourier en grafos. Pero eso quiere decir que nos vamos a alejar de exponenciales complejas y vamos a buscar algunas funciones de representación que tengan en cuenta el grafo en cual nuestra señal está definida. Esto se puede hacer, obviamente, de nuevo, ¿no? La idea no es hablar sobre la matemática hoy, pero sino un poco sobre los conceptos que motivan a las cosas que estamos haciendo. Y una vez que hablamos sobre transformadas de Fourier, de esta información en grafos, ahí uno puede volverse, digamos, loco y empezar a intentar extender un montón de cosas de Classical Signal Processing. Por ejemplo, podemos empezar a definir filtros. Y una vez que definimos filtros, podemos utilizar esos filtros para poder interpolar nuestras señales, para poder comprimir nuestras señales. Podemos intentar resolver problemas inversos en señales, como de convolución, ¿no? Entonces, la idea de source localization está relacionada a la idea de deconvolución en grafos. Incluso podemos hacer statistical signal processing en grafos, ¿no? Y definir lo que es un proceso estacionario en grafos, hacer estimación de densidad espectral en grafos y demás. Entonces, yo los últimos 5 años, ahora ya van a ser 6 años, que yo y otra gente alrededor del mundo, más que nada estuvo desarrollando la teoría de cómo hacer todas estas cosas para señales definidas en grafos. Entonces, sobre todas estas cosas hay papers escritos, algunos míos y con mis colaboradores y otros de otra gente. Y entonces, siendo un poco más el lado de inteligencia artificial, una vez que uno define un filtro en un grafo, eso es una operación que es como una convolución en el grafo. Y entonces, eso inmediatamente es reminiscent de CNNs, Convolutional Neural Networks, ¿no? Y esto es algo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que eso, fue muy importante en Computer Vision, y sigue siendo, en la última década. Entonces, por ejemplo, imagínate que alguien quiere hacer clasificación de imágenes. Entonces, acá tenemos una imagen, RGB, de un gato, y digamos que queremos clasificar gatos o perros, ¿no? Entonces, queremos entrenar un clasificador, que si le pongo una imagen, a la salida me dice, ¿es un gato? ¿Es un perro? Esto, CNNs, Convolutional Neural Networks, hacen esto muy bien. Y lo que hacemos, ¿qué es? Lo que hacemos es armar estas arquitecturas con distintas layers en capas, donde ponemos convoluciones y no linealidades, para encontrar una representación paramétrica de un mapa no lineal que me lleve del espacio de imágenes al espacio de labels. Y entonces entrenamos este mapa a partir de muchas imágenes, que decimos estos son gatos, estos son perros, uno entrena ese mapa y después este mapa funciona muy bien. Este mapa realmente funciona muy bien y un montón de cosas como autonomous driving y demás están basados en este tipo de herramientas. Entonces ahora uno puede intentar empujar estas ideas un pasito más, y esto es algo que la gente hizo en los últimos 3 años, y decir, ¿qué pasa si mi información de entrada no es algo tan estructurado como una imagen o como un pedazo de audio? ¿Sí? Sino que es algo con una estructura un poco más difícil. Por ejemplo, es una molécula, ¿no?
Entonces una molécula uno la puede representar como un grafo, donde tenemos distintos nodos, ¿sí? Los nodos pueden ser, por ejemplo, los átomos, incluso los links, los edges, puedes tener distintos tipos de links, como single bond, double bond, etc. Y uno igualmente quiere mapear esto a una serie de labels. Por ejemplo, ¿es esta molécula soluble en agua, sí o no? Entonces yo quiero aprender un mapa que yo meto una molécula y me dice si es soluble en agua, sí o no. Y quiero entrenar ese mapa. Bueno, eso lo puedo hacer de la misma forma que usamos CNNs, pero algo que se llama GNNs, Graph Neural Networks. Entonces lo que hacemos es también tener una estructura en capas, lo tenemos convoluciones pero en grafos, esos son filtros en grafos, estas cosas que definimos en los últimos 5 años o así, seguido también de non-linearities, bueno, y algunas cosas ahí en el medio, que ahora no voy a discutir, pero básicamente esta idea de que Computer Vision y parte del success de Computer Vision de los últimos años se puede y se está haciendo trasladado a señales que están en dominios más complejos. Bien, eso es un poco lo que les quería decir simplemente del tipo de herramientas que uso para mi trabajo. Entonces, es extender el procesamiento de señales de la inteligencia artificial y dejar de pensar tanto en señales regulares como speech, como audio en general, como imágenes o como video, y pensar en señales mucho más irregulares, que uno las puede definir en grafos. El grafo puede ser cerebros, puede ser una red social, puede ser protein-to-protein interaction, puede ser una red de genes. Lo interesante es que si uno trabaja a un nivel de abstracción suficiente, ¿no? Que uno trabaja a un nivel de abstracción suficiente de matemática, después ese mismo tipo de herramientas uno las puede aplicar. O sea, si tu red es una red social o es un cerebro, sigue siendo un sistema en red, ¿no? Entonces, si uno trabaja a un nivel de abstracción suficiente, después uno lo puede aplicar en distintos dominios. Y eso es gran parte del appeal de poder entonces después trabajar tanto con médicos, como con Shakespearean Scholars, como con sociólogos, como con psicólogos. Toda distinta gente con la que estoy colaborando actualmente. Bueno, entonces, ¿de qué pueden servir las redes? Ahora lo que quiero hablar es de un par de estas aplicaciones. Como van a ver, tampoco voy a ir súper en detalle en cada aplicación, sino lo que quiero hacer es poder intentar destilar cuáles son los denominadores comunes, digamos, de estas aplicaciones, que creo que esas pueden ser ideas, sí, ideas un poco más interesantes para que les queden en la cabeza después de la charla. Entonces, ¿de qué pueden servir las redes? Pues voy a de nuevo hablar un poco más de la parte de aplicaciones, pero intentando traer cuáles son, de nuevo, estas grandes ideas que quizá algunos de ustedes están trabajando en distintos proyectos de investigación y pueden pensar, ah, bueno, esta idea aplica a mi caso o no, o puede ser interesante aprender un poco más, a ver si existe algún punto de contacto. Bueno, en particular voy a hablar sobre estos 4 proyectos, cómo utilizar la idea de pensar en data en redes para comunicaciones inalámbricas, segregación en ciudades, performance de equipos y metagenomics. Bueno, empecemos hablando sobre comunicaciones inalámbricas, que es un proyecto grande en el que estoy trabajando en este momento. Y acá en verde vamos a ver estos statements, que van a ser un poco bold statements, pero déjenme explicar un poco más a qué se refieren esto. Entonces, en primer lugar, las redes nos pueden ayudar a resolver problemas de optimización más rápido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la asignación óptima de recursos es esencial en la operación de redes de comunicación, ¿no? Estos recursos pueden ser energía, ancho de banda, tiempo, etc. Entonces, abstraigamos eso a una simplificación máxima, que es esta de aquí, donde tenemos algún tipo de información de entrada, por ejemplo, channel state estimation, channel state information sobre mi sistema, y lo que vamos a hacer esto lo pasamos por un problema de optimización, por ejemplo, que va a ser power allocation. Entonces, el output de esto es cuánta energía le tengo que asignar a cada uno de mis transmisores. No importan los detalles, pero acá simplemente pensemos que tenemos alguna descripción del sistema. Lo pasamos por un problema de optimización y lo que sale de acá es una acción. Y entonces,
los últimos 20 años, lo que la gente pensó mucho fue cómo poder resolver este problema de optimización. Cómo poder resolverlo de manera eficiente, de manera cuasi óptima, porque bueno, es un problema de optimización no convexo, de forma distribuida, que es importante resolverlo de forma distribuida si uno quiere tener aplicaciones reales. Sin embargo, la situación en este problema y en muchos otros es un poquito más compleja. La situación se parece más a esto, donde tenemos un sistema que evoluciona en el tiempo, ¿no? Porque tenemos fading y otras cosas en los sistemas de comunicación. Entonces, el estado de mi sistema cambia con el tiempo, a tiempo t, digamos que el tiempo es discreto, tiempo t, t más 1, t más 2, etc. El problema de optimización que tenemos que resolver es siempre el mismo, pero como cambia, digamos, la inicialización o cambia parte de la descripción del problema que está dado por el estado del sistema, cambia obviamente nuestra solución, ¿no? Entonces, por momentos asignarle más energía a un transmisor es mejor idea que en otros. Pero esta idea de tener que resolver una serie de problemas de optimización motiva la siguiente pregunta. ¿Podemos aprender de esta experiencia de resolver problemas de optimización? ¿No? Digamos que ya resolvimos 1000 problemas de optimización que, si bien no eran iguales, tenían la misma estructura pero con distinto H. ¿Podemos utilizar esa experiencia para poder resolver el problema 1001 de manera más rápida o más eficiente? Es una pregunta interesante, que la gente solamente se la preguntó en los últimos años, 2, 3 años. La respuesta a esa pregunta es sí. Y ahora podemos hablar un poquito más de por qué. Y ahora, una vez que la respuesta a esa pregunta es sí, viene otra pregunta que es, ¿cómo podemos entonces generar experiencia útil? Entonces, si te digo, mañana tenés que resolver un problema de optimización, puedes entrenar hoy. ¿Cómo entrenarte de la mejor manera para resolver ese problema de optimización rápido, eficiente, de forma distribuida? Entonces, nuestra idea es justamente hacer este entrenamiento de redes de comunicación, donde es imposible memorizar el espacio de soluciones, ¿no? Porque el espacio de estados es muy grande. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es offline resolver un montón de problemas de optimización y hacer como una lookup table, y después online te fijas cómo es el estado de tu sistema y decís, ah, esta es la solución. Claro, pero eso no aplica en este caso, porque el estado, la posibilidad de estados de nuestro sistema es muy, muy, muy grande. Entonces, no puedo memorizar. Lo importante es que tengo que aprender a resolver estos problemas. Intentar balancear entonces la computación offline, este training offline, para después resolver online muy rápido. Y ahora, dependiendo del tiempo, incluso después en las preguntas, puedo darle la cantidad de detalles que quieran dentro de este tema, pero simplemente para mostrarles un resultado. Acá lo que tenemos es lo siguiente, estos son distintos métodos para resolver el problema de Power Allocation, y esto es Sum Rate Utility, más alto, mejor. Y esto es un benchmark clásico, WMC. Es un benchmark clásico para poder resolver este problema. Y esto es una cosa que estamos proponiendo nosotros, de hecho esto es de este año, lo subimos hace 2 meses, que se llama Unfolded WMC, y como verán, en términos de performance es muy parecido a la solución clásica, y funciona mejor, digamos, que otras soluciones. Ahora la ganancia está acá. Está que la solución clásica lleva a resolver una instancia de este problema, digamos, unos 16 milisegundos, mientras que nosotros lo podemos resolver en 2 milisegundos, ¿no? Entonces estamos achicando en 8, en este caso, digamos, un orden de magnitud, el tiempo que necesitamos en resolver cada problema. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, con este upfront training. Entonces, nosotros entrenamos estas redes, hacemos que resuelva un montón de problemas offline, digamos que eso nos lleva 15 minutos, pero ese tiempo es offline, no me importa ese tiempo. El tema es que cuando está deployed, quiero que resuelva los problemas lo más rápido posible. Mientras que la solución clásica no se entrena. La solución clásica, cada problema es nuevo, cada problema es una nueva instancia, no tiene memoria, entonces no tiene entrenamiento, pero a la hora de resolverlo tarda más, ¿no? Entonces este es un trade-off que estamos estudiando. Otros problemas, digamos, que uno puede utilizar redes
para resolver otros problemas dentro de comunicaciones inalámbricas. Acá ven soldados y eso porque este es un proyecto que tenemos con el equipo de comunicaciones del ARL, Army Research Labs, acá en Estados Unidos. Entonces las redes nos pueden ayudar a resolver problemas combinatorios en grafos. Y esto también es muy importante, digamos, la noción que les quiero dejar es la siguiente. Imagínate que uno tiene un problema en grafos. Los problemas en grafos tienden a ser exponencialmente complejos, ¿no? Por ejemplo, quizá la gente conozca el Traveling Salesman Problem. Pero bueno, hay muchos otros problemas en grafos, por ejemplo, Maximum Weighted Independent Sets, que son combinatorios, ¿no? Que uno, para encontrar el verdadero máximo, tendría que hacer una búsqueda exhaustiva dentro de todos los posibles subsets de nodos que existen en el grafo, y obviamente eso explota de manera exponencial con la cantidad de nodos. Entonces, resolver esos problemas es difícil, y la gente, bueno, en la práctica utiliza ciertas heurísticas, como greedy heuristics o otro tipo de heurísticas. Pero nosotros intentamos motivar la misma pregunta que antes, ¿no? Si yo te doy un grafo ahora y te digo, resolverme el Traveling Salesman Problem en este grafo ahora, ese es un problema difícil. Ahora, si te digo, dentro de una semana te voy a dar un grafo para que me resuelvas este problema de la forma más rápida y mejor que puedas, ¿qué puedes hacer dentro de esta semana para prepararte? Evidentemente no sabes cuál es el grafo. Si ya subieses el grafo, te lo pondrías a resolver dentro de una semana, durante una semana, y tendrías una muy buena solución. Pero quizás sabes ciertas estructuras de ese grafo, ¿no? Por ejemplo, si es un grafo que representa una red inalámbrica, bueno, uno sabe ciertas características de este grafo. Entonces, por ahí puedo intentar resolver este problema en muchas instancias que tengan cierta similitud con el grafo, que todavía no sé exactamente cuál va a ser, pero poder intentar aprender de esas instancias, cosa que cuando vos me des el grafo verdadero, que quiere decir que es definitivamente cuando esta red está deployed y quiero resolver el problema de verdad, pueda resolver ese problema más rápido. Entonces acá lo que desarrollamos es una forma que, bueno, utilizamos Deep Learning para hacer como un search inteligente, ¿sí? que no es greedy, funciona mejor que el greedy, obviamente mucho más rápido que una búsqueda exhaustiva, que utiliza conceptos de Deep Learning basados en esta experiencia de haber resuelto muchos grafos parecidos en el pasado. Y básicamente funciona tan rápido como heurísticas simples, pero funciona mejor. Esto también, todo esto que estoy diciendo son proyectos que hicimos este año. De hecho, el paper en Archive está disponible a partir de ayer, así que todo recién salido del horno. En tercera instancia, las redes nos pueden ayudar a aprender el comportamiento óptimo en sistemas complejos. Y acá, bueno, uno puede utilizar Reinforcement Learning también, pero Reinforcement Learning dentro de un sistema en red. Entonces, es Reinforcement Learning, Multi-Agent Reinforcement Learning. Acá no voy a hablar mucho en detalle, pero la idea es que en Reinforcement Learning, uno dentro de una red puede mirar el estado de mis vecinos dentro de la red y hacer decisiones óptimas, decisiones globalmente óptimas, pero basadas únicamente en información local. Obviamente es un problema muy fundamental eso que estoy mencionando, pero uno puede utilizar conceptos de Reinforcement Learning relacionados con Graph Neural Networks, que era esto que mencionaba antes, para poder resolver este problema, y nosotros en particular lo estamos aplicando a la selección de parámetros para acceso aleatorio en, de nuevo, redes inalámbricas. Haciendo un poco un shift, el foco, dejando atrás las redes inalámbricas, ahora esta es una colaboración con gente en sociología, acá en Rice, que estudia segregación urbana. Es interesante, ¿no? Entonces acá en Estados Unidos estudia, digamos, por ejemplo, la gente blanca y la gente negra viviendo en distintos barrios, en distintas ciudades y demás, ¿no? Entonces este fenómeno sociológico. Ahora, cuando uno habla de segregación en una ciudad, inherentemente está hablando de distancias, ¿no? Cuando estoy diciendo esta gente vive cerca o vive lejos, uno está hablando de distancias en una ciudad. Entonces uno puede pensar, ¿cuál es la mejor forma de medir distancias en una ciudad? Y pensar, digamos, en straight line distances
probablemente no sea muy razonable, ¿no? Porque la gente no puede moverse en línea recta, no podemos atravesar edificios. Entonces uno tiene que tener en cuenta la infraestructura urbana a la hora de calcular estas distancias. Y la infraestructura urbana no es nada más que un grafo, una red, ¿no? Entonces, distancias en una ciudad, uno lo puede representar como distancias en grafos. Y distancias en grafos hay muchas. Uno puede hablar como del shortest path distance, ¿no? Y ver cuál es la forma más rápida de ir de un punto a otro. Pero eso tampoco cuenta toda la historia, ¿no? Porque si uno tiene, por ejemplo, no sé, una parte así de una ciudad muy conectada y otra parte de una ciudad así muy conectada, la distancia entre este punto y este punto, digamos que acá hay un puente, este shortest path es el mismo en este escenario donde hay solamente un puente y en otro donde hay muchos puentes. Pero en este segundo caso, porque es solamente el shortest path, no tiene en cuenta la densidad de caminos, ¿no? Pero en este segundo caso, de nuevo, hay muchas alternativas para ir de un punto a otro, entonces pareciera que por ahí están más cerca. Bueno, entonces uno puede intentar definir de nuevo, distancias en ciudades, que distintas distancias entonces give rise to distintas medidas de segregación basadas en medidas de distancias en grafos o en redes. Entonces, si querés desde un punto de vista un poco más high level, las redes nos pueden ayudar a medir mejor nuestros sistemas. En este caso, el sistema es la ciudad y utilizamos las redes o los grafos para hacer una abstracción de este sistema y poder medirlo. Por otro lado, las redes, que también usamos en este proyecto, pueden usarse para detectar anomalías en nuestros sistemas. Hay una cosa que se llama link prediction. Entonces yo te doy una red y vos intentás predecir qué eje, qué conexión debería estar en esta red, pero falta. Entonces se usa, por ejemplo, mucho en redes sociales, ¿no? Porque vos te metés en Facebook o lo que sea y te dice, quizá conoces a esta gente, ¿no? Quizá conoces a esta gente. Realmente esas cosas funcionan tremendamente bien. Y eso es link prediction, ¿no? Entonces la red social dice, este eje, entre vos y esta otra persona, debería existir. Entonces te dicen, ¿conoces a esta persona? ¿No? Porque yo creo que la deberías conocer. Entonces eso es por el ejemplo canónico de link prediction, pero evidentemente uno lo puede utilizar en otras ocasiones, como por ejemplo en estas ciudades. Entonces decís, hay una calle que debería existir acá, pero falta. Entonces, el algoritmo te dice, mira, acá hay algo que debería existir, pero falta. Entonces uno puede ir y ver por qué ese es el caso. Entonces muchas veces, bueno, hay razones topográficas, que en este caso hay un río, o digamos, hay algo que obviamente hace difícil construir una red ahí, una calle ahí. Pero en muchos otros casos hay razones políticas o razones de segregación donde por una razón u otra se bloquearon esas calles a propósito para separar a esta gente, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, de nuevo, estamos utilizando redes y entender la estructura de las redes para resolver estas preguntas que son de índole sociológica. Muy interesante. Después también podemos intentar resolver problemas de psicología. Entonces este es un proyecto con gente acá en psicología, donde podemos utilizar las redes para generar atributos para después hacer predicción. Entonces, por ahí mucha gente de ustedes trabajó en hacer algún tipo de clasificador o algún estimador usando SVM o incluso linear regression, ¿no? Entonces, estas cosas dependen de atributos, de X, de entradas, ¿no? Para hacer XY, XY, XY. Ahora, muchas veces tenemos un sistema que es complicado y no sabemos cuáles son las X dentro de nuestro sistema, cuáles son nuestros atributos, cómo generar esos atributos. Entonces, una forma de hacer eso es representar esos sistemas como redes y luego extraer atributos de las redes como atributos del sistema que estamos representando. En este caso estamos utilizando esto para estudiar la relación de personas trabajando en equipo. Originalmente lo íbamos a hacer en equipos que estaban presentes en persona y poníamos unas cámaras que ven 360. Bueno, evidentemente por todo lo que pasó, ahora son equipos remotos, pero bueno, no importa, así con Zoom o con Microsoft Teams o lo que sea. Los podemos filmar y podemos también record quién habla, cuándo, etc. Entonces, esto es lo que nos terminan dando son redes de conexión entre distintas personas. Por ejemplo, yo hablo, después habla César, después habla otra persona, ¿no? Entonces esto nos está dando
cuál es el pattern de interconexión, ya sea a partir de, y en persona es más fácil a partir de miradas o gestos, ¿no? Eso es con cámaras, o a partir de lo que decimos, con micrófonos, o incluso otros tipos de colaboración. Entonces, a partir de eso podemos construir redes. Y a partir de estas redes podemos intentar extraer atributos. ¿Cuáles son los nodos más influyentes? ¿Cuáles son los clusters que se empiezan a formar dentro de equipos? Y después podemos relacionar esos atributos con, por ejemplo, nodos más influyentes con características de liderazgo dentro del equipo. O clusters con características de nuevo de segregación dentro del equipo. Entonces, podemos intentar ver, esto pensándolo desde un punto de vista, por ejemplo, de aplicación, ¿no? Uno puede ver que un equipo está con una estructura que no le hace bien, entonces decimos, no, esta performance, o hay gente que se está sintiendo dejada afuera y demás, y podemos intervenir en tiempo real y decir, mira, intenten resolver este problema, intenten hacer que esta persona sea escuchada más, que esta persona deje de hablar tanto, etc. Pero de nuevo, eso, la idea es, una vez que uno puede representar el sistema utilizando una red, después puede extraer atributos que son objetivos y incluso hacer predicciones o actuar sobre ellos. Y por último, uno puede utilizar las redes para revelar propiedades del sistema. Y acá simplemente quiero dar este ejemplo de un proyecto que estamos trabajando en Metagenomics. Para la gente por ahí no sabe cuál es la idea de Metagenomics. Metagenomics es agarrar una sample de, por ejemplo, de soil o de mi boca, por ejemplo, que tiene distintas bacterias y microorganismos, y hacerle DNA sequencing a eso. Pero cuando uno hace DNA sequencing a eso, no es como hacerle DNA sequencing a una bacteria, donde tenemos un strain, DNA strain. Ahí es una estructura mucho más complicada, ¿no? Porque cuando uno hace DNA sequencing tiene como estos short reads que después lo tiene que assemble. Pero como hay mezcla de muchos microorganismos, ese assembly no es una strain, porque los microorganismos comparten ciertos genes o pedazos de genes. Entonces ese assembly termina siendo un grafo muy complicado de entender. Y entonces la idea es, bueno, en vez de intentar reducir ese grafo a strains, intentemos embrace ese grafo que es complicado de entender, intentemos entenderlo un poco más. Entonces, justamente con un colaborador acá en Bioinformatics, lo que estamos intentando, y no voy a meterme en el detalle, pero, de nuevo, pensar en sistemas de redes o en grafos puede revelar estas propiedades del sistema. En este caso serían estos repeats, estos pedacitos de DNA que son comunes across distintos microorganismos en la sample, intentar detectar estas propiedades importantes del sistema a través de características de los grafos. En nuestro caso hacemos una cosa que se llama K-core decomposition. Bueno, los detalles no son muy importantes, pero que nos pueden dar una idea como de, y esto mirando esta idea como de spectroscopy, ¿okay? Pero de distintas samples. Entonces tomamos samples de la boca, de la nariz, de distinta gente, y utilizamos los transformados en un grafo, y después miramos una cierta característica de este grafo, que es esta K-core decomposition, y vemos que en verdad dentro de esta K-core decomposition existe una signature de cuál es el tipo de comunidad que vive dentro de esa sample. Entonces la idea no es recuperar los detalles de todos los microorganismos que viven acá, sino tener rápido una idea de cuál es el tipo de combinación de microorganismos que viven dentro de una sample. Entonces, simplemente para darles una idea, cuando uno habla de redes en general, no es una misma solución para todos los problemas, sino más bien yo lo pienso como una herramienta de modelado para empezar una conversación y ver qué se puede hacer para resolver un problema. Una vez que uno modela un sistema como una red, se le abren un montón de herramientas. Estas herramientas de procesamiento de señales en redes, Graph Neural Networks, pero también pensar distancias en redes, predicción de ejes, centralidades, communities, homophily, esta K-core decomposition que estaba mencionando antes, y muchas otras. Bueno, y por último, déjenme hablar un poquito sobre RAIS. Sé que quedan 10 minutos nada más y quiero dejar tiempo para preguntas, pero algunos facts sobre RAIS.
Bueno, Rice es una universidad privada acá en Estados Unidos, en Houston, y bueno, es una universidad top en Houston, top 20 all around, top 5 entre las universidades privadas, y es muy conocida por tener alta calidad de vida de nuestros estudiantes muy contentos, y siendo una universidad chica tenemos gran student to faculty ratio, 6 estudiantes por cada faculty. Nuestras clases tienden a ser chicas y la gente tiende a colaborar mucho con los profesores. En términos de research, este es el research dentro de la escuela de ingeniería. Tenemos research expenditures, esto es de hace un par de años. Este número creció, de hecho. Bueno, alrededor de $500,000, digamos, por faculty member, porque somos unos 150 más o menos. Así que cada uno de nosotros tiene equipos de investigación relativamente grandes. Yo en este momento tengo 6 estudiantes de investigación trabajando conmigo, 6 PhD students trabajando conmigo. Eso es lo que me hace poder trabajar en un montón de estos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Si no sería imposible. Algunos focus areas: engineering and medicine. Bueno, de hecho, acá enfrente tenemos el Texas Medical Center, que es el medical center más grande del mundo. Hay un montón de colaboraciones con ellos. Molecular Nanotechnology and Materials. Bueno, acá en Rice se descubrieron las buckyballs de carbono. Se descubrieron acá en Rice. De hecho, el premio Nobel se lo dieron acá a los profesores de Rice por eso. Así que hay mucha presencia en eso. Y bueno, hay muchas otras áreas, incluyendo inteligencia artificial, que es el área donde trabajo yo. Tenemos distintos PhD programs. Una cosa importante para la audiencia de esta charla: estamos ranked first en Underrepresented Minority Faculty en todo Estados Unidos, rank 8 en Women Faculty en todo Estados Unidos. Y tenemos básicamente PhD programs en todas las ingenierías o las ingenierías más comunes, incluyendo acá ECE, Electrical and Computer Engineering, que es el departamento en el que estoy yo y en el que está César también. Bueno, y un poquito sobre Houston. Es la 4ª ciudad más grande en Estados Unidos, después de New York, LA y Chicago. Y es una ciudad distinta a estas otras 3 ciudades, muy affordable. Así que yo en realidad, como vieron, me mudé de Boston, que es una ciudad muy, muy cara. Y ahora estoy viviendo acá en Houston, estoy muy contento. Estoy viviendo en un departamento más grande, estoy muy cómodo. Y bueno, un montón de otras cosas que tengan que ver con puestos de STEM. Generalmente el ambiente para gente de ingeniería está creciendo un montón acá dentro de Houston. Y cerrando esta última slide, así de nuevo dejamos algo de tiempo para preguntas. Cerrando con algunos pensamientos. Y estos temas del que hablé hoy, que de nuevo, a propósito, fue muy high level. De hecho, no tuve ni una ecuación. Evidentemente, si van a mis papers son más matemáticos que esto. Los invito a ir a mi página web. Si hay algo ahí que les interesa, por favor mírenlo y me pueden escribir. Podemos tener alguna conversación, ningún problema. Una cosa importante es, digamos, si les divierte investigar, consideren un PhD como opción. Quizá algunos de ustedes van a aplicar ahora en diciembre. Si van a aplicar ahora en diciembre, les recomiendo, obviamente, mirar las aplicaciones acá dentro de Rice. Una cosa importante de la aplicación dentro de Rice, por lo menos en ECE, que es el departamento en el que estoy yo, es que primero este año, bueno, por todo lo que pasó, no necesitamos GRE, así que no necesitan preparar el GRE. Y para poder atraer más gente de Latinoamérica y de otros países, que por ahí el application fee es un impedimento. O sea, en algunos lados aplicar, ¿no? Otras universidades tienen application fee de $30, $50. Obviamente, si uno aplica a 20, 30 universidades, eso suma, incluso más si uno viene de Latinoamérica. Tenemos un waiver de application fee, justamente para poder atraer más gente de Latinoamérica. Así que, si alguno de ustedes está pensando en aplicar a un PhD en ECE, les recomiendo miren un poco los faculty members dentro de nuestro departamento. Puedo ser yo, puede ser otra gente. Mírenlos, lean un poco el trabajo que hacen y si les interesa, contáctenlos. Incluso pueden contactarme a mí, yo les puedo contactar con ellos si quieren. En los que lo pueda, digamos, ayudar, utilícenme seguro como herramienta.
Y por último, esto que es realmente muy importante, imagino que muchos de ustedes están haciendo ahora el undergrad, quizá otros no, pero bueno, muchos de ustedes seguramente estén. Este es el momento para explorar, para ser proactivo, para mirar más allá de los cursos. Si yo pudiese retroceder, o sea, 13, 14, 15 años y hablarme a mí mismo, sin lugar a duda, el consejo que me daría es no pensar tanto en el siguiente examen parcial, el siguiente homework, el siguiente proyecto en el curso, sino pensar un poquito más allá. Si hay algún tema que les interesa, lean papers sobre el tema, fíjense qué es lo que se está haciendo, digamos, qué es lo último que se está haciendo en el mundo dentro de ese tema, lean, intenten hablar con gente. Ahora que tengo menos tiempo para hacer investigación y para pensar en problemas, digo, me hubiese encantado poder utilizar más de ese tiempo en el pasado para pensar y divertirme pensando en problemas. Así que este es el momento para hacerlo. Por favor, sean proactivos, aprovechen este tiempo que es espectacular. Y COVID y coronavirus obviamente tuvo muchísimas cosas malas. Una cosita que se puede rescatar es que ahora hay muchas cosas con remote learning y muchos seminarios que son remotos, ¿sí? Por ejemplo, pueden chequear toda la serie de Open World, no, perdón, de One World. One World. Por ejemplo, está One World Signal Processing, One World Math, Information and Data Science. Hay un montón de One World Seminar Series que son super top, digamos, de la gente líder, que uno originalmente invitaba a esta gente, por ejemplo, acá a Rice, a que venga a dar charlas. Incluso pueden ver los seminarios de Rice, nuestros seminarios Rice del departamento de ECE y de Computer Science. Normalmente uno los invita a que vengan a charlar acá, pero ahora lo que hacemos es, tenemos las charlas online, así que las pueden escuchar. Así que pueden escuchar charlas de la mejor gente de todo el mundo y bueno, y divertirse y ver estos temas que están a la vanguardia del research. Así que bueno, con eso, cualquier pregunta que tengan, por favor, estoy acá para contestar y me puedo quedar un poco más de la hora sin problema. Muchas gracias, Santiago. Te agradecemos la oportunidad de conocer un poco sobre lo que estás trabajando en el tema de redes y ciencia de datos. Acabo de activar el chat en el Zoom y también estamos activos en el chat a través de YouTube. Entonces, por favor, pueden hacer sus preguntas en el chat. Eh, Creo que ya todos pueden a participar del chat. También la pueden hacer a través de la página de YouTube. Perfecto. Eh, Tal vez podemos iniciar con una pregunta sobre cuál es el perfil de los estudiantes que tú buscas. Sí, perfecto. Bueno, los estudiantes tienen que tener una base fuerte en matemática, en álgebra lineal, digamos, algo de probabilidad y estadística, algo por ahí de procesamiento de señales, machine learning, pero cuando digo una base fuerte me refiero realmente a cosas muy básicas, digamos, no es que tienen que ya haber trabajado sí o sí en estos proyectos de antemano, sino lo importante es que, digamos, si yo hablo de autovalores o eigenvectors, eigenvalues, o hablamos de una distribución de probabilidad, digamos, que puedan manejar estos temas. Y después, evidentemente, que puedan aprender rápido. Yo valoro mucho más, si querés, la creatividad y la cultura de trabajo a haber tenido estos conocimientos de antemano, ¿no? Porque a fin de cuentas, durante el doctorado van a tener que aprender cosas de todas formas, así que es más importante tener esa aptitud para aprender que cualquier otra cosa. Bueno, y un poco de coding, obviamente, ¿no? Un poco de coding, por ejemplo, en Python, es importante también. Perfecto. Nos pregunta Matías Barrientos sobre cuál es la relación entre simulation, optimization and networks. Es una pregunta bastante general, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, Optimization Networks, ¿y cuál es la primera, perdón? Simulation. Simulation. Oh, ok, perfecto. Sí, bueno, las redes uno las puede utilizar como un modelo de un sistema. Un modelo de un sistema. Dentro de ese sistema, uno puede hacer simulaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablé de epidemias, uno muchas veces estudia epidemias a través de simulaciones. Entonces uno piensa un modelo epidémico dentro del sistema de red, por ejemplo, SIS, SIRS, etcétera, y después simula, realmente puede simular
1000, 1.000.000 de inicializaciones y después decir algo, alguna trend sobre cómo se comportaría una epidemia dentro de este sistema de red. En optimización, por el contrario, lo que uno intenta es justamente buscar el mejor algo, el mejor parámetro, la mejor descripción y demás, ¿no? Entonces, en el caso de Power Allocation, que es un problema de optimización en redes, lo que tengo es mi sistema es una red, es la red de comunicación, y lo que utilizo entonces son herramientas de optimización en red para poder determinar el mejor Power Allocation dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, estas tres cosas yo la vería como red, una forma de modelar tu sistema, simulación y optimización, dos maneras distintas de actuar en tu sistema para obtener distintas cosas. Perfecto. Nos pregunta Luis Fernando Salas que si fue muy difícil pasar de ingeniería industrial a ingeniería eléctrica. Muy buena pregunta, Luis Fernando. Bueno, fue un poco... Bueno, lo que yo decía de qué es lo que busco en un estudiante, yo creo que está un poco biased por mi experiencia personal, ¿no? Pues justamente yo no era una persona que había hecho ingeniería eléctrica como undergrad, había hecho ingeniería industrial. Entonces es verdad que había algunas cosas que, si bien las había visto, por ahí no las había visto con el suficiente detalle. Entonces sí es verdad que durante mi primer año de doctorado, por ahí tuve que esforzarme un poco más que algunos de mis colegas que tenían estos conocimientos. Pero nada, a partir del año y demás, ya todo el mundo está igualado y a partir de ahí no cuenta más que nada lo que hiciste antes, ¿no? Mientras que haya sido ingeniería y algo que te dé las bases, después los detalles no importan tanto. Perfecto. Kelly Padilla nos pregunta cómo es el proceso de aplicación a un doctorado y se conecta con Cristian Lazo que nos pregunta cuál es el inglés necesario para postularse. Perfecto. Bueno, el proceso de aplicación de un doctorado. Definitivamente para los detalles, por favor, vayan a esa página que tengo en la última slide, donde ahí van a ver exactamente todos los requerimientos. ¿Cuál es el proceso de aplicación? En diciembre, generalmente, incluso nosotros hacia finales de diciembre, todas las universidades tienen el deadline para empezar en agosto del año entrante. Uno tiene que presentar, ¿qué? Tiene que presentar el analítico el transcript, ¿no? de tu undergrad, un statement, un personal statement, cartas de recomendación, un examen de inglés, que puede ser el TOEFL o el IELTS, quizá alguna otra cosa que me estoy perdiendo. Pero más que nada, uno lo que tiene que sí es armar este paquete de aplicación y, y mandarlo en diciembre. Entonces, después nosotros internamente tenemos un comité que revisa estas aplicaciones y después, bueno, hacemos ofertas a los estudiantes para que vengan a estudiar acá. Importante, nuestro programa de doctorado y todos otros, los estudiantes, esto es como un trabajo para los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros les pagamos, yo por ejemplo le pago a mis estudiantes para que sean mis estudiantes de doctorado y puedan trabajar full time, ¿no? No tienen que trabajar afuera para poder pagarse esto, sino que pueden dedicarse full time a hacer investigación y tomar cursos. El nivel necesario de inglés para postular, bueno, de nuevo, estos exámenes de inglés que son estandarizados y que hay que tener algún tipo de nota mínima para poder pasarlos. Así que ese sería el nivel necesario. La nota mínima y eso, los detalles los pueden encontrar en esa página de internet. Sebastián Vázquez nos pregunta, desde tu experiencia, ¿qué opciones, además de academia, existen tras graduarse de un doctorado en Estados Unidos? Bueno, perfecto. Otra muy buena pregunta. Bueno, yo tengo compañeros que han hecho, por ejemplo, un doctorado en física teórica. Realmente estaban trabajando con string theory, por ejemplo, y ahora están trabajando en Wall Street. Y otros están trabajando en Amazon. Entonces, un doctorado en ingeniería sobre todo, y en cosas relacionadas a computación incluso más, abre un abanico de opciones inmenso. Uno puede terminar en academia, puede terminar en National Labs, puede terminar en Research Labs de la industria, por ejemplo, en Microsoft Research, o en Facebook AI Research, o en Google AI, o en Google Brain, o en DeepMind, etc. Pero uno también puede terminar en estas otras cosas que tienen un perfil netamente analítico, como terminar haciendo quant financing, o terminar haciendo otro tipo de cosas, como, bueno, terminar como decía, en Silicon Valley, trabajando en alguna otra tech, y quizás no hacer research, sino hacer product development y demás. Entonces, lo que uno señaliza a través de haber hecho un doctorado en este tipo de fields es
que tiene definitivamente un fuerte problem solving strategy, ¿no? Y una importante mente analítica, ¿no? Entonces hay muchos empleadores que quieren eso. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Otra pregunta es si tienes alguna referencia de libro o artículo para iniciar el estudio de procesamiento de señales en grafos. Sí, ok, bien. Un artículo, bueno, hay un artículo el primer autor es Antonio Ortega, que se llama Overview, Challenges, and bla, 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 of in Graph Signal Processing. Así que si ponen Antonio Ortega, Overview, Challenges, etc. Ese es como un survey article de este tema, donde hace un poco una recapitulación de qué son las cosas que existen y cuáles son algunos de los challenges. En Graph Neural Networks hay un artículo que está bueno que se llama Comprehensive Survey of Graph Neural Networks, así que eso también sería para empezar. Libros de texto de esto todavía no existen, de hecho tengo colegas que están escribiendo, distintos colegas que están escribiendo, tres colegas distintos que están escribiendo 3 libros sobre el tema. Hay un libro, mira, hay un libro que se llama Cooperative and Graph Signal Processing, de hecho yo escribí dos chapters de este libro, pero este es más un compendio de distintos chapters. No les recomendaría empezar acá porque sí son no sé cuántas 1000 páginas o algo así. Entonces seguramente no empezaría ahí, sí empezaría con estos survey articles que mencioné hace un segundo. Listo, perfecto. Yo creo que preguntas más específicas sobre tu investigación la pueden escribir directamente al correo. Hay Seguro. algunas preguntas bien específicas sobre causalidad que creo que pueden ser solucionadas a través de correos. De nuevo, agradecemos mucho la presencia de Santiago Segarra en esta primera charla inaugural de Informs en español. Y todos ustedes ven en pantalla en este momento nuestra segunda charla que va a ser el próximo martes 24 de noviembre a la misma hora, que son las 6 horas Eastern Time. Si usted recibió el correo de invitación para esta charla, va a recibir un correo adicional con los links de acceso para la charla. De igual manera, esta charla va a estar disponible en YouTube y la charla siguiente también va a estar siendo transmitida a través de YouTube. La siguiente charla va a ser extremadamente interesante. Vamos a tener a la profesora María de Arteaga de la Universidad de Texas en Austin, donde vamos a hablar acerca de los riesgos de discriminación e inteligencia artificial, que es un tema que está muy a la vanguardia de la inteligencia artificial y es un tema que se está considerando en muchas universidades. De nuevo, la estructura va a ser la misma, una pequeña presentación de Informs, la charla de la profesora de Arteaga y unas slides acerca de cómo se puede aplicar a la Universidad de Texas en Austin en su programa particular y preguntas y respuestas. De nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos personas desde Perú, desde Colombia, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile. Es muy importante construir comunidad. Este es otro de los objetivos de este tipo de charlas, construir comunidad. Entonces nos alegra saber que tuvimos representación de alrededor de unos 15 o 16 países. De nuevo, muchas gracias y por favor compartan los links de registro a Informs en español para que más personas puedan tener acceso a estas charlas. Recuerden, igual las charlas van a estar posteadas en nuestro canal de YouTube. Con eso terminamos la charla del día de hoy. De nuevo, muchas gracias y los esperamos el próximo martes, 24 de noviembre a la misma hora. Perfecto, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, Santiago. Aquí terminamos.